Buenas a todos. Estamos aquí un día más en A Mi Manera, un programa que tenemos de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde. Y como siempre, un espacio que tenemos maravilloso en los jueves, tengo aquí a Carlos Pascual en nuestra sección de asesinos en serie. Buenos días. Que ya saben que él es un experto periodista, es un investigador. Son tantas cosas, no paro de decirlo cada vez que me toca la sección con él, y para mí, bueno, es un orgullo tenerlo aquí en Multicanal Radio. Saben que estamos en todas las plataformas habido y por haber del mundo mundial, Instagram, Spotify, en todas nos pueden encontrar. Bueno, Carlos, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Con calor, sin calor? Ya en pleno verano, ¿no? Con mucho calor. Con mucho calor. Deseando que venga el invierno. ¿Te gusta más el invierno? A mí me gusta mucho el invierno. Bueno, pues mira, pero déjanos un poco el veranito, ¿no? Que es playita, descansar. El verano, que es más de vacaciones, ¿no? ¿Qué de las vacaciones? Es mejor, que digo que en verano aprovechamos para las vacaciones, para descansar un poco. Yo que las vacaciones. Nada. Y igual que ahora, ¿cómo es? 40 horas que quieren poner la ministra esta, la gallega, 37 horas. Sí, quiere bajar las horas. Nada, yo pondría 30 horas. Sí, madre mía. Y además pondría la orden de ir a pasar las vacaciones allí a las Rías Bajas o Rías Baixas. Qué precioso esa zona. Con esta mujer. Pero es preciosa porque no está ella. Cuando está ella está sucia. Ya me acaba de lanzar el primer dardo en este programa. Dios mío. Menos mal que lo hace. Lo dice todo él, ¿eh? No, hay veces que yo me lo hago, estoy contigo con lo que dices. Pero bueno, ¿de quién vamos a hablar hoy? ¿De qué asesino? Pues mira, si te parece, Andrés Chikatilo. Ah, bueno, Chikatilo, madre mía. Que fue una pieza curiosa, porque fue un asesino en serie y además caníbal. Caníbal, bueno, esto le va a encantar a nuestros oyentes este tema, ¿no? O sea, fue un elemento de mucho cuidado. Vale, ¿y este señor cuándo nació? Para decirte yo. En el año 36, 1936 nació. Madre mía, pues ese año. Para ser más exacto, el 16 de octubre, si mal no recuerdo. O sea, que sería Libra. Sería Libra. Pues no me digas si es Libra o no. Yo creo que el 16 de octubre es Libra. Yo no tengo ni idea de los horóscopos. De esto de los horóscopos. ¿Y no crees en los horóscopos? No. Creo en la astrología. Solo en mis hijos y en mí. Bueno, muy bien. Mira, hablando de mis hijos. Un WhatsApp de Carlos. De Carmen. Ah, bueno, de tu niña. Es mi niña. Bueno, pues vamos a ver, te voy a decir entonces, mientras estás escribiéndole a tu niña, es que esto es A Mi Manera, es un programa súper divertido, pues escribir. Te voy a decir y voy a explicarle a nuestros oyentes los acontecimientos del año 1936 que nació este señor. Sí, señor. Pues mira, el 4 de enero de ese año, la revista neoyorquina Billboard publica la primera lista de éxitos musicales en el 1936. Fíjate, parecía que... Es precioso esto, ¿no? Que no había nada hasta entonces. Que no había nada. También en España estábamos muy atrasados es que a ese nivel de listas de radio, ¿no? Si te digo cómo nacieron los 40 principales... ¿Cómo nacieron los 40 principales? ¿Cómo nacieron los 40 principales? Pues fíjate, estaba una persona que no se encuentra entre nosotros, navarro, de nacimiento, Joaquín Luqui. Ah, bueno, sí, tampoco está Joaquín Luqui, qué bueno. ¿Perdón? Joaquín Luqui tampoco está entre nosotros, que era ideal. No está, es el que digo. Sí. Era un encanto de hombre, un poco místico. Era curioso porque cada vez que nos veíamos con cierta frecuencia, me hacía siempre la señal de la cruz en la solapa. No me digas. ¿Y eso por qué? Porque era la costumbre que tenía él. Él tenía muy buena relación personal con Beatle. Ajá. Él tenía muy buena relación personal. Pero el que trajo los 40 principales fue... no me acuerdo ahora. Es un individuo muy conocido y muy majo. Un tipo encantador.
Y cuando digo encantador me refiero a que es educado, correcto. De los de antes. Ahora mismo es una persona que está dedicándose al vicio de vivir, que eso es importante. Porque ten en cuenta que aquel grupo que comenzó los 40 principales ronda los 80 años, no son muchos de todas las formas, ¿no? Sí, no. Pero fue ayer. Fue ayer, sí, no. Sí, hace 80 años fue ayer. Y entonces este hombre se marchó a Estados Unidos de vacaciones, una semana o 10 días. Y cuando volvió, venían en la cabeza metido los 40 principales. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos vio... Claro, esto en el 1936 ya estaba... Y estoy hablando del año 60 y tantos. Fíjate, claro. Cuando él hizo esto, cerca de los 70. Y entonces, ¿y por qué no lo hacemos en España? Él estaba en la cadena SER. Sí. Estaba. Y ahí es donde empezó... A ver si acabo acordándome, porque físicamente lo estoy viendo con su perilla, pero no recuerdo ahora el nombre. Entonces fue el que empezó a hacer y a crear los 40 principales. Estuvo muchos años, y ahí, bueno, por ahí pasaron gente como, entre otros, el que hemos hablado, Joaquín Luqui, que Joaquín Luqui tenía además una sección dedicada a rock y principalmente a Beatles, porque él iba con cierta frecuencia a Londres y les entrevistaba. Y nació una relación personal muy, muy importante. Y esto fue los 40 principales. Ay, el nombre, por Dios, que no me acuerdo ahora. Si nos oye, él seguro que, porque sigue estando... Y tenía de locutor, o sea, de presentador a Joaquín Luqui. Desde el principio, Luqui, ¿no? Y a un montón de gente conocida. Luego de allí se marchó a COPE. Uh-huh. Y creó, fíjate, al cabo de los años, él fue el que puso en marcha las 2 cadenas de emisoras que hay, emisoras musicales que hay en COPE también. Esto es una cosa que a mí, quizá por romanticismo, pues no me parece honesto. ¿Quién ha creado esto o aquello? Fulano. Pero nadie dice nada. Esto se parece como a los gobiernos que no dicen nada más. Es que a mí y a los míos me han hecho esto. ¿Y los de enfrente qué pasa? ¿Que no han sufrido nada? Bueno, pues un poco es esto. No dicen nada. Y creó eso y tuvo unos éxitos tremendos en COPE, una vez que se marchó de la cadena SER, importantes. Repito, no me acuerdo ahora cómo se llama. Bueno. Rafael Rever. Eso es Rafael Rever. Rafael Rever es el que creó, el que hizo los 40 principales en la SER, que luego acabó, como digo, yendo a COPE al cabo de los años. Y en COPE tuvo éxito, no como con la cabecera de 40 principales, pero sí con lo nuevo de la música que hicieron. Y la lista de éxito, no cualquier cosa. Bueno, pero bueno, muy bien esto. Al decirlo en el año 36, que ya había lista de éxito. Pues mira, también una cosa de éxito. También en el 11 de enero de ese mismo año, en Madrid se estrena La Guerrilla, obra teatral de Azorín. ¿La quién? La Guerrilla, obra La Guerrilla. Sí, Azorín. Que era de Azorín. Azorín en el 1936. Es una pena que es otra de las cosas que no entiendo. ¿Por qué en los centros docentes? Yo ya creo que eso de docentes empieza a sobrar, porque debiera de dársele otro nombre que no lo digo ahora mismo. ¿Por qué no se informa más de la literatura? Azorín era unos escritos y unos textos maravillosos, para fenomenales. Uh-huh. Pero es que son todos los que hay ahí. Tenemos en España unos escritores, una literatura inmensa.
Y es que ahora es como la charanga del tío Honorio. Se conoce más la charanga del tío Honorio que algo de la literatura española, que es impresionante. Y no me refiero ya a la época de Azorín, que es ahí a la vuelta de la esquina, sino de antes también. La literatura son 4 los que se dan en colegios, que yo creo que es importante, e institutos. Bueno, pues después del estreno de Azorín, también el poeta español Miguel Hernández publica El rayo que no cesa. El rayo que, sí. El 13 de enero de 1936. Miguel Hernández. Tiene una historia importante, Miguel Hernández. Todos sabemos que además Miguel Hernández era republicano. Ajá. Y bueno, es que volvemos a lo mismo. Si es que es tanto por un lado como por otro. ¿Se le dio cancha? No. Se le dio toda la que debiera. Y ahí se quedó la historia. Bueno. Y tiene unos textos, Miguel Hernández, que te pone los pelos de punta, ¿eh? Pues mira. A ver, el 12 de enero, ahora pasamos a Cuba. El 12 de enero de 1900... de Cuba. Dejé mi vida, no me acuerdo. Eso lo cantaba mi madre. Claro, porque eso, ¿sabes quién fue el escritor de esa canción? No. Este que era muy alto, con una corbata enorme. Luis Aguilé, ¿no? Luis Aguilé. Claro, sí, era el que lo cantaba. Casi 2 metros de altura, sí, y sí. de corbata 1 metro y pico, porque Pues siempre iba con él. Y muy simpático, por cierto. Sí, muy buena persona. Tuve la ocasión de conocerlo personalmente. Yo también, ¿eh? Y además cuando cantaba cualquier cosa, ¿no? Pero cuando cantaba eso de cuando salí de Cuba, él... Que fue número 1, que no era muchos años. que no era cubano él. No, él era chileno, ¿no? Argentino. Sí, argentino, yo creo que era algo de eso, chileno, yo creo que pero era. Que no era cubano. Luis Aguilé. Pero yo creo que se ponía en la piel del cubano que tuvo que emigrar, salir, sí. Y se emocionaba. Sí. Yo lo he visto de cerca y era un tipo... Bueno, curioso. pues el 12 de enero de 1936... Ojo, que tenía una canción... ¿Cuál? Juanita Banana. Bueno, Juanita. También. Esa era súper divertida, ¿eh? Eran unas letras súper bonitas. Sí, divertidas, salpiconas, ¿no? Eran como un poco raras. Era. Pero sí, bien. Sí, me decías que, perdón, que te interrumpí. Que ese año, que el 12 de enero de 1936, en el aeropuerto de Camagüey, en Cuba, despegó el avión cubano Méndez Peláez para realizar el primer vuelo transatlántico La Habana-Madrid. Fíjate. ¿Qué te parece? Fíjate. Y yo tengo que decir también que en el 70 fue el último vuelo de La Habana a Madrid de un avión de hélices. El último de hélices. De la compañía, sí, de la compañía era de Iberia. Polimotor, que en aquella época, ya me contarás eso, pero te lo digo porque yo iba en ese avión, en el último avión. ¿En el último avión? De hélices que voló. Caray. Tardamos más de 18 horas Madrid-La Habana, o 16 en aquella época. ¿Sin parar? Sin parar. Que por cierto, pues luego tenemos que hablar... En mucho vuelo, en muchas horas de vuelo. Muchas horas de vuelo, que era eso. Un polimotor que no es un reactor. Era... Bueno, yo digo de hélices, pero me refiero que pasaba algo y se podía quedar en el mar el avión. O sea, no se hundía. Que los, no sé los aviones de aquella época, y de ahora si fuesen así, los de hélice tenían los planos muy grandes, las alas, muy grandes, y bueno, el piloto, el comandante que llevaba las naves, salvo rara excepción, eran hombres muy experimentados, casi todos, por no decir todos, procedían del ejército. Pero bueno, y entonces, es que ahora ya te he pillado con el carrito del helado. ¿Por qué? Te voy a pillar con el carrito del helado yo, es que señores, porque tú has sido piloto militar. O sea, es que esta historia... O sea, no, dejémoslo, no. Dejemos eso. No vamos a dejar nada porque a mí me encanta lo militar y entonces te voy a preguntar. Bueno, pero vamos con el asesino primero. Andrei Chikatilo, ¿no? Se llama así. Puede esperar un poco. Quiero saber esa faceta tuya. No, pero vamos a ver. Pero vamos a ver. Yo no soy el asesino. El protagonista es. Pero sabes, vale, pero sabes que este programa se llama
a mi manera. A tu manera, ya. Y entonces empezamos un asesinato. Pero no vale cogerme. Claro, yo. Eso ya te lo comento. Vamos a acabar con Chikatilo, que si no puede que resucite. No. Te digo que no. Aquí mando yo en este programa. Entonces, cuéntame cómo te hiciste militar. ¿Cómo te ha ido? Bueno, pues también te puedo decir entonces que estuve estudiando música, que canté, que estuve estudiando canto, que en fin. Es que claro, tengo que hacer un día tu vida personal, pero bueno, no me voy a meter ahora. No, la vida solo personal quiero saber. Es solo mía ya. Y para ti, si quieres, fuera del micrófono. Bueno, muchas gracias. Y para los amigos. Que luego yo vengo y lo cuento, ¿eh? Si me lo cuentas fuera, yo vengo aquí y luego lo cuento. Bueno, que ¿estudiaste para piloto o cómo te metiste en el ejército porque te gustaba? No, cuéntame ahí un poquitito. Sí, estuve en el ejército. Ajá. Cuando era ejército de verdad, porque yo ahora soy. ¿Por qué? Si ahora también sigue siendo ejército de verdad. Porque no veo una disciplina como había entonces. Era cuando la gente se declaraba, ¿cómo era aquello? Que no quería ir al ejército. ¿Perdón? Objetor de conciencia, es cierto, gracias. Así se llamaban efectivamente. Y luego te das cuenta que el ejército, quizá, no sé el servicio militar cuánto era, si era 1 año o 2 años. Sí, más de 1 año, no sé, hace mucho tiempo, te digo en el año, la gente iba 80 y tantos, que es lo único que... Más de un año, 12 meses, era, ¿no? Seguro. Pero en cualquier caso te das cuenta ahora, pero siempre nos pasa igual a los humanos, que cometemos el error porque es así, porque queremos tener la razón, y a última hora dices, caray, me he equivocado, pero ya es tarde. Y eso es un poco lo que se está pasando ahora. ¿Qué es lo que está pasando? Pues simple. Antes la gente joven era, como bien me habéis apuntado, objetor de conciencia. No iban, y entonces los que no iban al ejército... Pero era obligatorio. Era obligatorio. O sea, tenías que ir a hacer pero la mili. Entonces lo que podían hacer, o bien por un lado eran arrestados, y por otro servicios sociales, de sanidad, en fin, una serie de cosas de estas. Pero no se ponían incluso ni el uniforme. Eso es lo que había. Yo creo que ahora, y fuera de España, lo he estado hablando con ingleses y con franceses, que reconocen que ellos también les gustaría que volviese el ejército. ¿Por qué? Porque el ejército... ¿Pero cómo que volviese el ejército? El ejército ya está. Sí, pero me refieres que la gente, eso es, que la gente haga la mili obligatoriamente. Hombres como mujeres, a partir de los 18 años. ¿Por qué decía? Pues es que la disciplina, el sentido del deber, que todo este tipo de cosas que parece muy romántico, muy tonto, muy absurdo, se cogen en entidades como estas, que también te hacen faenas, iba a decir un taco, pero es que si te las hacen, lo criticamos, y luego cuando estás en la vida civil como tal, pero si esto es lo que estaba criticando que me iban a hacer en el ejército o allá, y aquí. Esto es como el individuo que dice, no, es que el funcionario vive del cuento y vive no sé qué. Y vamos a ver, ¿de qué estamos viviendo algunos? ¿O de qué están viviendo algunos? Cuidado con eso. Yo repito, volviendo a lo del ejército, yo creo que por mucho, y más ahora que los padres, ahora ya hace unos años, que duda cabe, estábamos ya entonces, que no podíamos atender a nuestros hijos porque estábamos trabajando, tanto la madre como el padre, y los niños se lo dejábamos a una persona para que lo cuidase, que no quiere decir que esa persona no le transmitiese algo, pero los valores que un individuo, cuando no mama eso en la cuna, claro, mala educación puede tener. Totalmente, estoy de acuerdo contigo en por eso, hablando, como decía antes, con unos señores ingleses y unos señores franceses, curiosamente, estaban de acuerdo en que se pudiera poner en marcha el ejército como tal.
pero no, pues yo le dije, a mí no me parece mal, pero ¿cuánto? Y entonces me dijeron, hombre, máximo 6 meses. En 6 meses el individuo aprende a tener una disciplina, no a decir todo viva la Virgen, a hacer lo que me dé la gana, me vale todo, y a decir o escuchar lo que dice o lo que dijo en su día, nada más y nada menos que en el Parlamento, el templo de la supuesta dignidad y de la palabra, dijo una persona que su educación la demostró ahí, chillando, todos son fascistas, y eso por un lado. Y por otro, diciendo que cuando un crío con 12, 14 años tuviese o quisiera tener relaciones íntimas, que lo podía tener. Si eran consentidos. Un crío, tanto hombres, tanto niñas como niños. O sea, me parece tan irracional eso, y de ahí volvemos otra vez a lo que estaba comentándote, que estos señores de estos países estarían de acuerdo en tener esa, que no deja de ser una escuela de comportamiento y de educación. Bueno, quizás suene un poco a la edad de piedra, pero una piedra muy digna. Bueno, entonces, te siguen mandando WhatsApp, que no paran, ¿eh? O sea, es tan importante este señor que no paran No me vaciles. de mandarle. Y aquí nosotros, tú puedes contestar, ¿eh? Que yo sigo hablando. Sí, no, pero ¿cómo llegaste al ejército? ¿Por la mili? ¿Cómo llegué al ejército? Pues mira, llegué al ejército porque estaba con un examen para lo de... Pero había un banderín de reenganche del Ejército del Aire en la calle Rodríguez Marín. La calle Rodríguez Marín está en... yo no sé si tú conoces el edificio de Antiguo Nodo. Sí. Bueno, que luego fue de Radio Televisión Española Exterior. Subiendo todo Serrano para arriba, ¿no? Radio Nacional Exterior. Sí. Pasó ese edificio. Bueno, pues eso cuando todavía no era Televisión Española, la parte posterior, que por cierto al lado está también la embajada rusa, estaba ese cuartel del Ejército del Aire, y bueno, fui para allí me dieron toda la documentación. Pero una cosa que quiero saber yo, la documentación, porque tú querías entrar o te tocaba el servicio militar ahí. No, porque yo quería. Tú querías ser militar. Pues yo quería, claro. Hello, muy bien, me encanta eso. Sí. No, y no me he arrepentido nunca, al contrario. Tuve y tengo muy buenos amigos, algunos ya desaparecidos, y otros desaparecidos por accidente precisamente de vuelo, pero sí, es que eso quería yo. Y me divertía mucho porque al principio, cuando fui allí, había un montón de paracaidistas a la entrada. ¿Qué quieres? Pues mira, vengo a pedir información para estos cursos, para irme a Alcantarilla. No, Alcantarilla son los paracaidistas. Sí, es en Murcia, pero es Alcantarilla, son los de los Paracas. Y el vuelo es está al lado. Están ¿en Alicante? No, en Murcia, los dos, sí. Unos son Cartagena, para vuelos, no me acuerdo la escuela, ¿cómo se llama? Cerquita. San Javier. San Javier. Quiero ir a San Javier pertenece a Alicante, ¿no? No, a Murcia. A Murcia. Y entonces vengo a esto, y todos los paracas que estaban fuera estaban de uniforme, con su pañuelo guapo. Tú los veías y decías, jo, qué farde con ese uniforme, con ese pañuelito, con todo eso, y la boina así ladeada. A los chavales pues nos gustaba todo eso de aventuras, te imaginabas. Y entonces yo recuerdo eso, que había pues unos cuantos paracaidistas en el largo de ellos y del ejército. Y entonces
Te encantó y dijiste, voy a coger las planillas, ¿no? No, qué va. Si es que ellos querían que todo lo que fuese ir enganchando para que pasasen al paracaidismo. Porque paracaidismo había muy poca gente. Menos gente, ¿no? Entonces ya... Es que tiene que ser eso un poco, fíjate, yo no lo sé, no lo sé. ¿no? Yo no lo sé lo de paracaidista, pero la gente que es paracaidista, que lo siente, si antes, fíjate, con los paracaídas que había, que eran inferiores a los más de ahora, peligrosos que los de hoy más en día, inseguro. gustaba, y te lo hablan con añoranza, con romanticismo, había muchas piernas rotas, por cierto. No me digas. Gustaba. Claro, porque al aterrizar me imagino que si no sabes caer bien... Según cuentan algunos de los paracas de la época, o contaban, yo hace tiempo que no hablo con ellos, cuando van a tomar a tierra, es como parece ser, que como si saltasen de 6-7 metros. Es decir, ahí ya el efecto paracaídas no había. Era el golpe y ¡bum! Tenías que saber caer. Por eso el que no sabía caer, pues se partía el tobillo, se partía las piernas. ¿Cómo saber caer? Pues primero y principal, lo que sigue haciéndose hoy en día, que no hay tanto problema, que no caigas con todo el peso de los talones, que fueses, me decían, que fuese de puntillas casi para hacer, que no fuesen las piernas rígidas. Claro. Quiere decir, una serie de cosas. Pero cuando te estás cayendo de ahí, que estás llegando al suelo ya, yo creo que ni piensas. Yo los paracaídas no... ¿Cómo vas a caer? No, salvo que hubiese tenido necesidad en algún vuelo, que pues no. Bueno, pero entonces dijiste yo de paracaídas no, y paracaidista no. Que lo llevábamos puesto cuando luego de la escuela venía aquí a Madrid de permiso, que estaban aquí mis padres. Yo recuerdo que nos veníamos en un avión de cuando la Guerra Civil y de cuando la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué me dices? Que están, por cierto, en el Museo del Ejército del Aire, en Cuatro Vientos, hay parte de esos aviones. Los Junker, en castellano, o Junker. Y según las personas que vivieron, por desgracia, aquella época, me decían que le llamaban las pavas o los pavas, porque era un avión, y eso sí que es cierto, que no iba sino que era muy lento y entonces le llamaban las pavas. ¡Qué gracia! Y yo en uno de esos aviones he volado como pasajero, ya digo, para venir a Madrid, pero que debía de ser, yo creo que de los últimos aviones que quedaban aquí, ya te digo. Qué bueno. Y están ahí. Bueno, entonces te metiste a hacer la carrera militar como piloto. Sí. ¿No? Sí. ¿Y te mandaron a Murcia? ¿Dónde me has dicho? No, fui en San Javier en el primer curso. Allí sí se aprobaba, yo no sé ahora, porque la verdad es que me he desconectado bastante. Sí se aprobaba, aquellos en San Javier, pasabas a Matacán, que es la base y escuela a su vez, en Salamanca, y luego, dependiendo del número, si aprobabas. Del no número fácil, de lo que sacabas, ¿no? Claro, la nota. Porque no era fácil. Si sacabas buena nota y te daban evidentemente, dependiendo de la nota, te daban un número. Una puntuación, ¿no? Sí. Entonces podías ir o a reactores o a polimotores. Polimotores son los de hélice y bombardeo y transporte y todo eso, los aviones, eso. Pero claro, todo el mundo queríamos ir a reactores. No, pilotos. Todo lo mismo, ¿no? A reactores. ¿Por qué a reactores? Estoy muy porque a reactores tenías pues todo lo que hay ahora, por ejemplo. Entonces era la última época de los últimos aparatos que había del Sabre, el F-86, y estaba el Saeta. Fíjate, el Saeta era un avión escuela maravilloso español, pero maravilloso. ¿Y por qué? Porque maravilloso. Que en Estados Unidos compraron muchos a España porque era uno de los mejores aparatos que había como escuela, el Saeta. Y eso fue. Y bueno, esa fue la historia. Bueno, pero entonces empiezas tu primer vuelo, ¿cómo fue?
Bueno, cuando te sueltan, Sí. Claro, estudias a toda la teoría, tú, luego claro, haces prácticas, ¿no? Con gente... Tienes escuelas, tienes las clases de prácticas y teóricas. De teoría, claro. Con comandantes y con capitanes de vuelo y capitanes grandes pilotos. Qué bueno. ¿Y el ambiente ahí es muy estricto o no? El ambiente es un ambiente militar a tope, evidente, o te quiero decir, como es la aviación. Evidente, cuando estás en el ejército es militar, pero con un compañerismo impresionante. Eso es bonito que lo digas, eso porque a veces dicen importante. Los militares, es como la fuerza de la imposición. Pero con una... Claro que sí, es que si no es que tener disciplina, no, claro, pero me refiero que tú tienes disciplina, pero luego hay algunos cuerpos que son diferentes. Y cuando no estabas en vuelo, o cuando no tenías en clase, o cuando no hacías nada de eso, eras uno más y te divertías fenomenal. Sí, ¿no? Y si salías de la escuela, aunque fuese con el uniforme, sin los galones o las estrellas, pues... Ligabas que te mueres. No, yo no. Pues la sonrisa que me estás poniendo ligaba el que uniforme. Deberías de fardar con ese uniforme de piloto maravilloso. 18 años, claro, imagínate. Pues lo que pasa en Marín con los de... Sí pasa, ahora sigue pasando, ¿eh? Mucha gente, claro, muchas chicas que le gusta la gente uniformada. O allí cuando salíamos de uniforme y cuando ibas así todavía con los galoncitos de la escuela, de la clase, los primeros, porque luego estaba en la misma clase los individuos que no teníamos esos galoncitos. Pero bueno, con eso, oye, pues en Marín pasa igual. El uniforme marinero a mí me parece muy bonito. Muy bonito, aunque sí. Nosotros les decimos que de la Marina nos cachondeamos porque desde el aire les bombardeamos. Bueno, es verdad, eso siempre... Pero lo decimos como porque no dejan de ser compañeros. Claro. Ellos desde la marinería y nosotros pero desde... Los marinos, claro, como es tan blanco, tan... ¿no? Es muy bonito. Y no sé si has visto tú la entrega de despachos de la Marina y es precioso. Precioso. No bueno, pues eso es a grandes rasgos. Y eso, permíteme que me retrotraiga a lo que comentaba antes. Oye, que eso un individuo lo vive con esa disciplina, que te autopones tú muchas veces la disciplina, porque sabes que hay que cumplir esto y esto, y luego en tu vida privada no se te ocurre ni por el forro el decir las barbaridades que se dicen hoy y que oye, soy a gente muy joven. Luego, lo que están proponiendo en Francia y en Inglaterra de 6 meses como... Que hagan volver a la mili obligatoria. Yo, que me perdonen quien no lo cree así, o que no me perdonen. Yo lo creo así. Creo que sería bueno para la gente joven. Para la gente joven, fíjate, ¿no? Ya para la gente madura y mayor. Bueno. Creo que está bien, pero es bonito. Pues me encanta. Entonces, ¿te haces piloto de aviación? ¿Tu primer vuelo? Uy. Es lo que quiero saber. Imagínate los nervios. O sea, me dicen ahora... vale, porque estudias y haces prácticas, pero... Los primeros vuelos siempre lo primero es lo primero. Los primeros vuelos son de no conocer, de tener tanta emoción que cuando tomas tierra no sabes si has llegado o no, si has aterrizado. No, hombre, el primer vuelo normalmente lo haces con un profesor en un... Pues entonces, pues entonces estaba el T-33, fíjate si te estoy hablando, también de los últimos, yo creo que fue de los últimos años, sino el último que hubo en el ejército operativos esos aparatos, y eran, que venían, fíjate si te estoy hablando antiguos, era material en el F-86, y hasta que pasamos a los nuevos, ya españoles no, americanos también, pero modernos. Si mal no recuerdo, aquellos aparatos llegaban, el T-33 y el F-86 Sabre, venían incluso con huellas de agujeros de metralla, porque habían estado en alguna guerra, sí. O sea que nos enviaban a España la chatarra.
Madre, pobre. Pero bueno, oye, así pasaba luego. luego. ¿No daba miedo, bueno? No, que va, al con contrario. Eso. Así pasaba luego que las compañías aéreas querían pilotos del ejército y los americanos y los no americanos querían pilotos españoles por buen piloto y por temerarios. Eso es a grandes rasgos. ¿Y dónde se obtenía mayor una vez que sí, donde pagaban más? Quiero decir, que luego suspendieron el tema de que te marchases y volvieses luego. Porque la gente, muchos fueron a Iberia y a todas estas compañías. Claro, pero eso lo suspendieron y dijeron, el que se marche se le da de baja y punto. Y no me parece mal, porque ten en cuenta el dinero que suponía eso de millones, de enseñar a unos individuos, de utilizar el material del ejército para luego, una vez que ya tenías las horas de vuelo, decías, me voy, salgo de la compañía privada. No sé qué. Y donde más pagaban, eso era lo de fumigación. O sea, lo que en España podría ganar en el ejército o en una privada, pues ponle 1.000 pesetas por poner algo. En fumigando te pagaban a lo mejor 5.000. ¿Por fumigar? Sí. ¿Y eso por arriesgado, qué? Pero cuéntame eso. Porque ¿Por los productos que vas tirando o qué? Porque vas cargado. Pues es como un poco como los aviones contra incendios. Fíjate que van de vacío y esa carga inmediata que cogen, claro, el peso. Tiene que tener una inmediato, el comandante y el segundo tienen que tener mucho cuidado, porque eso puede desestabilizar el avión y irse. Claro, tienen que ser pilotos arriesgados, ¿no? Claro. Si además a eso le añades que tienes que ir a tope de motores porque vas volando muy bajo, si vas arriba el motor va más relajado. Pero si vas raseando para fumigar tienes que ir bajito. Claro. Y vas con los motores y ha habido muchísimos accidentes. No me digas. Pero claro, por eso te pagaban tanto dinero. Y hubo muchos compañeros, algunos, que fueron a fumigar y venían con eso y tenías envidia, decías, si hubiese ido. Pero luego lo pensabas y dices, bueno, pero eso estás fumigando, estás volando a ras de tierra casi. Eso es muy arriesgado. Claro. Muy arriesgado. Y alguna persona de las que están escuchando este rollo que estoy soltando. No es ningún rollo, es súper interesante lo que me estás contando. Yo estoy emocionada, si no ya te hubiese cortado en un segundo. Habrán sido militares del ejército del aire, pues seguro que lo entienden lo que estoy diciendo. Es muy emocionante y repito, hay que quererlo. Quererlo, no decir, yo quiero esto, no. Sentirlo. Hay que quererlo, hay que tener un quiero sentimiento. Hacer esto, claro. Y eso transmitirlo se transmite a los hijos y a la gente joven. Y por eso volvemos otra vez a los dientes. Yo no veo mal 6 meses o incluso 3 meses mínimo del ejército para transmitir una disciplina, un orden, porque luego va a ser un beneficio para él. Bueno. Porque y no un viva la Virgen, que todo vale, que todo... No. Bueno, continuemos. Bueno, entonces, tu primer vuelo, que es lo más... No, tu primer vuelo. Deja al asesino que luego lo haremos. Mi primer vuelo fue eso, cuando te dan las sueltas... esos nervios, cuando te montas... Es una tensión increíble, eso es, pero ya has volado unas cuantas horas con el profe y vas ya muy emocionado. Claro. Porque además del... ¿Y que ibas de una base a otra o dónde te mandaban? ¿Ibas de una base a otra, de un aeropuerto a otro? Claro. ¿O era ya un vuelo...? Claro. No, es así. Ibas de una... O incluso en la misma base hacías 1 hora de vuelo hasta un punto determinado y luego volvías. Pero fíjate que donde se aprende mucho es en las avionetas. En las avionetas pequeñas. Pero son más peligrosas, ¿no? Yo no sé las que hay ahora, pero eran avionetas muy curiosas, que allí se mató, por cierto. Es que eran muy arriesgados en esa época, comparada con la época de ahora, que son fantásticas las avionetas, fantásticos los aviones. Las avionetas maravillosas. Erais unos héroes, coger toda esa chatarra, ¿no? Perdóname, que a lo mejor... Las avionetas eran españolas y fabricadas. Igual eran mejores que ahora, no se sabe, ¿no? Soy una indocumentada ahí. Eran magníficas. Las avionetas
se mató ahí, como decía, un primo, si mal no recuerdo, mayor, mucho mayor, de la mujer de Rafael, de Natalia Figueroa, si mal no recuerdo, el capitán Figueroa, en aquella época. Pero además fue curioso porque es que fue en un día de niebla. Es que la niebla es peligrosa para todo. Y cuando no había balizas, las balizas son las luces que hay en los laterales de las pistas para aterrizar, ¿no? Para ver dónde tienes que aterrizar. Para verlo por la noche y si hay niebla. Y ahí con la niebla y todo, aunque pues se estrelló y... No vio nada. Y fue en una avioneta, fíjate. Que es de lo más simple que hay. Pero para que esto... Claro, porque una avioneta, me imagino yo... Salvando las diferencias, Antonio Bienvenida, el torero, si todo el mundo sabe cómo falleció. Después de haber matado a miles de toros, se estrella con la avioneta. El que menos peso tenía era 500 kilos y con unas cornamentas impresionantes. Y luego fue a morir en una capea con una vaquilla. Ah, no sabía yo eso. Sí. O sea, fíjate lo que es la vida. O sea, que muchas veces estás volando en aparatos que son la repera y haciendo prácticas de tiro y, en fin, todo este tipo de cosas. Te bajas, una avioneta de ahí, que es como un patinete de estos de ahora. Claro, comparado con los aviones de la época. Que es lo que le pasó a este hombre. Y pues fíjate... ¿Y nunca pasaste miedo? ¿Nunca viste un ovni? Pues no... Misterios, ¿no? Como estos asesinos en serie. Ves cosas... No, pero hay pilotos de aquí, españoles que hablan y dicen que sí, que ven... es cierto, pero no puedo decir que sea ovni, porque ¿qué es eso? Pues no sé, será algún aparato que está ahí en la distancia y viene y va... No son satélites, que hay muchos satélites que están en la atmósfera. Es muy difícil. Y a veces puedes confundir con algo, ¿no? Sí, puedes. No, yo no conocí. Nunca tuviste el único ni que localicé fue a mí mismo, porque estábamos en la cuadrilla que éramos 5 o 6, sí. Éramos, todos estábamos. Y luego había uno que llamábamos el Peque, porque era el más pequeño, de edad quizás fuese yo el más pequeño o el más joven, pero de tamaño físico era este otro que era un encanto y estaba y volaba de maravilla. Y luego después, estando yo fuera ya o estando en otra base, si mal no recuerdo, me dijeron que había tenido un accidente de vuelo, sí. Quiero decir, claro. Bueno, pero esto es así. Esa es la vida. ¿Y te encantó esa etapa de tu vida, no? No me encantó. ¿Un gran recuerdo o no? No me encantó. Claro, sigo enamorado de ello. Ah. ¿Y por qué lo dejaste? Pues lo dejé por estupidez. ¿Ves? Porque serías muy joven entonces. No es que digo que la gente joven sea estúpida, perdón. Me refiero que cuando eres más joven... Mentalmente era un imberbe. Pero vamos a ver. Claro, era tan joven que mentalmente era un imberbe. Seamos sinceros, claro. Y esa fue un poco la... ¿Y lo dejaste para pues mira, para ser periodista? De guerra. Hice periodismo. Porque eso es lo que te encanta a ti. Hice periodismo y me puse a recorrer el mundo. Bueno. O sea, tienes un poquito de alma viajera. Claro, vuelos. De aventurero, y luego quiero recorrer el mundo. Pues sí, quizás. No, yo eso le llamo alma viajera. Ah, bueno. Tienes que estar siempre viajando. Sí, jugándote el tipo. Porque cuando te encuentras un arma en el vientre, asumes que te van a matar un tiro. Bueno, pues habré llegado hasta aquí. Esto que estoy diciendo parece una estupidez. No, ninguna estupidez. Pero eso si lo piensas fríamente, como lo pensé yo. Oye, hasta aquí he debido de llegar. Bueno, pues me voy. ¿Y quién te puso el arma en la tripa? Uno en el ejército. ¿En el ejército? Vamos a ver, como hacemos aquí, dímelo todo esto bien despacio. No, ya está dicho. O sea, tú estabas ahí, pero eso que fue un superior, un compañero. El día de Navidad,
el 24 de diciembre. Todo el mundo estábamos de fiesta, no sé qué. Y ¿En el cuartel? O sea, en el cuartel, no, en la escuela. Y a uno de los que estaba de guardia, fíjate que no tenía nada que ver con nosotros del vuelo, este hombre se le subió el alcohol a la cabeza y se volvió medio loco, iba con la pistola disparando a todos, y yo, como fui a cogerle el arma, me la puso en el vientre y yo dije, bueno, ya está. Hasta aquí hemos llegado. Tuve la suerte de que me la dio, y tuve la suerte de que vino un compañero por detrás, Pedro Luis, un individuo muy alto, sin hacer ruido prácticamente, y según estaba conmigo chillándome y dame eso, y yo diciendo tranquilo, vino y le dio un pescozón en el cogote y cayó al suelo. Y ahí se acabó la historia. ¿Y qué le pasó al señor? Esto es como Asesinos en Serie, pero a ese que en miniatura. Nada, se le arrestó y le expulsaron de la Eso te iba a decir, porque vamos. Bueno, te referías a eso, sí. Claro. Igual tendría algún problema mental, ¿no? O algo. Fíjate. Porque para hacer eso, bueno, también el alcohol te puede dar, ¿no? La gente le puede dar por muchas cosas. El alcohol es malísimo. ¿Y ahí pasaste un susto de morirte? Pues no. No dijiste, ya me va a matar. Yo he tenido varios, igual que todo el mundo, y me molesta hablar en primera persona, que te coste esto. Pero igual que todas estas cosas que son difíciles y peligrosas, yo creo que si tienen que suceder, pues bueno, pero no me asusto. ¿No te da miedo? No, el corazón no se me pone... No, que bueno, tiene que pasar, lo asumo y ya está. Esto es como cuando dicen, es que si se muere, bueno, pues vuelvo a decirte lo mismo, no es que se muera, es que esa energía que tiene esta materia, porque esto es materia, que no muere, sino que se transforma, entonces, bueno, pues se va esa energía, llámalo alma, llámalo espíritu, llámalo energía, llama lo que quieras, que ha sido Dios o la Virgen o quien sea, al que este o aquel. Bueno, pues es que tiene que pasar. Si eso es así, es que tiene que pasar. Luego, no te creas, no. Lo único que me hace ponerme así peor son cómo estarán mis hijos. Esa es la preocupación, ¿no? Esa es la única preocupación que no la he tenido siempre y de lo cual me arrepiento, Claro, porque se está viajando muchísimo para allá y para acá, ya. Demasiado. Entonces, habrás disfrutado de tus niños, pero no el 100%, ¿no? Demasiado, como te hubiese gustado. Pero en mira, ahora sí lo estás haciendo. Bueno, no todo lo que quisiera, no todo lo que quisiera. Pero todo el querer es poder, ¿eh? Mira, ahora me está llamando mi hija y preguntándome, el que me pregunta, algo urgente, discúlpame. Nada, nada. Pero sigue. A ver, mi querido, nuestro técnico que tenemos maravilloso, que se llama José María, que siempre está aquí con nosotros. Te agradecemos, José María, todo tu trabajo y tu labor que haces, porque está pendiente constantemente de mi mirada y es muy buen técnico, muy profesional. Nos vamos a ir a publicidad, ¿vale? Y en la segunda parte hablaremos ya de Andrei Chikatilo, porque nos hemos enrollado tanto, señores, con el tema de la vida un poco personal o personal de Carlos. Entonces seguiremos ahora, nos vamos a publicidad. Bueno, estamos aquí en la segunda parte de Asesinos en Serie con mi experto, porque yo ya le digo, mi experto, me lo he cogido para mí, Carlos Pascual. Entonces, hemos estado hablando anteriormente de un poquito de su parte, ¿no? De sus vivencias cuando era joven, que fue militar de la aviación. O sea... Y nos ha encantado. Que cuando era joven, ustedes fíjense que me está diciendo sutilmente no, es verdad, que me he soy equivocado. una carroza.
Bueno, pero pues tengo... sí, efectivamente. Yo creo que no soy eres una carroza para nada. Yo creo que no soy una carroza. De momento las carrozas están en museos y tú no estás en ningún museo, estás aquí ahora mismo en A Mi Manera. Yo creo que soy no una carroza, sino una calesa. Que no, hombre, que no. Bueno, entonces sí. hemos hecho la primera parte que nos hemos extendido un poco con todo tema personal, pero en este programa hoy queríamos hablar de Andrei Chikatilo. Picatilo. ¿Pica o chica? Picatilo. Picatilo, pues porque pongo yo Chikatilo. ¿Perdón? Chikatilo. Chikatilo, si es que ya me hago un lío. Ah, bueno, ya me está corrigiendo. Digo, bueno, que me he equivocado de asesino. Bueno, cuéntame. Este señor que nació en el año que hemos hablado ahora, en el 1936. Sí, el 16 ¿Cómo? de octubre para ser más exacto. Que te he dicho antes que tenía que haber sido... Y muerto el 14 de febrero del 94. Madre. O sea que tenía ahí 60 años, 58 prácticamente. El joven. Sí, no está, no. ¿Y este señor de dónde era? ¿De qué país era? Bueno, el mayor país, o el país con mayor número de asesinos es Estados Unidos. Pero no, en números absolutos es el que más tiene, pero eso es lógico por el número de población. Yeah. Pero porcentualmente también. Quiero decir que un país, España, por ejemplo, ahora, que nosotros... todas estas barbaridades que estamos viviendo ahora, pues no las habíamos conocido cuando teníamos 36, 38, 40 millones de habitantes. Y no las habíamos conocido pues porque había uno. Por eso el caso de Jarabo resultaba tan llamativo al cabo de los años. Que yo no sé si hay si es un familiar el que hay en el Consejo General del Poder Judicial, un tal Jarabo, no sé qué Jarabo, porque la familia de él eran superiores, eran jerarquía superior en todo esto. Sí, quiero decir con esto que como había tan pocos asesinatos, cuando había uno, Era, imagínate. Y además en este caso que fueron 3, qué caramba, 5. En una casa, pues era un escándalo y todo el país se ponía. Claro. Pero, entonces, porcentualmente, sigue siendo Estados Unidos el país más. Y en números absolutos también. Vale. Pero Es bueno, este señor, el Chikatilo, Andrei Chikatilo, no era ucraniano. Sí, o me estoy inventando yo. Sí, Andrei Chikatilo, asesino en serie y caníbal soviético. Por eso, sí, era de Ucrania. He dicho yo que no. Has dicho Estados Unidos, pero bueno, me estabas hablando de que en la población de Estados Unidos donde he metido el número de asesinos. Más asesinos pero que no hay. Porque fuese de allí, efectivamente. Ya. O sea, porque era de la Unión Soviética. Era ucraniano y murió y falleció, lo mataron en Rusia. En Rusia. O sea, cuando esto sí. ¿Y cómo era en su familia? ¿Dónde era? Cuéntame, ¿era ucraniana? ¿Ucraniano? Sí, ucraniano. Te cuento lo que hacía, porque queda poco tiempo, ¿no? No, tenemos 1 hora para contar todo. Estamos en la segunda parte. Ah. Claro. Así que relajadamente puedes buscar todo. No. Sí, lo tengo aquí lo tengo absolutamente todo, porque además tenía un investigador. Yo tengo aquí que pone que nació en Yablosnoye. Madre mía, que para hablar el ruso eso. Yablosnoye. Madre mía. Oye, eres peor que yo, ¿eh? Bueno. Nació, pero lo pone aquí Yablosnoye. en Ucrania. Lo pone aquí en esto que estoy buscando yo mientras que tú encuentras lo tuyo. Y entonces este era un caníbal. Este era un caníbal. Vamos, es por hacer tiempo, ¿eh? Nuestro siguiente día. Pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Es que nosotros, este programa se llama A Mi Manera,
lo contamos a mi manera, ¿no? Y nos divertimos a nuestra manera. A mi manera. Contando cosas muy serias, porque estos ¿Cómo asesinos... era el bolero este? ¿Quién cantaba el bolero ese a mi manera? Pues mucha gente lo ha cantado. Pero Frank Sinatra fue el primero, ¿no? No, Que que sacó va, a mi manera. No. ¿No fue el primero? Pues voy a inventar... No, o anteriormente, ¿no? Pues vamos a Cuando documentarnos cantó y Frank lo Sinatra. decimos otro día. Pero lo ha cantado mucha gente y lo canta mucha gente, esa canción. ¿Quién fue? Pues yo creo que incluso lo cantaba este que cantaba Manzanero o algo así. Bueno, claro. Ah, bueno, Armando igual era de Manzanero. Armando Manzanero, ¿eh? Pudiera ser. Yo todo esto es como cuando estoy en clase y veo y empiezo a ver cosas pues de hace 60, 70 años o más, por ejemplo, de publicidad. De publicidad es una maravilla. Y entonces en clase a la gente joven se les comenta y se les dice cómo era la publicidad antes. Antes. La de Coca-Cola, la de Pepsi-Cola. Pepsi-Cola era muy curioso, aquello sí se me quedó a mí, yo era muy jovencillo, bueno, un jovencillo no, era un niñito, un niñito. En el barrio había una pelea y salió el del bar y con la Pepsi-Cola lo solucionó, todo esto con ritmo. No me digas. Sí, entonces era curioso. Yo no sé Eso si... me encantaría hacer un día eso. Pues anuncios antiguos y ahora. La pues diferencia, lo que ha cambiado. Yo creo que tengo toda esa documentación, la tengo también de información de entonces. Y además yo estoy convencido que, ves tú, eso cada vez que lo he hecho, algún programa abierto, digo abierto porque lo que hago es invitar que llamen los oyentes y pudiendo que haya tiempo y que no vengan 3 o 4, o 10, porque hay veces que vienen mucho y hay veces que no viene nadie. Claro. Pero eso les gusta, igual que me gusta a mí, yo creo, el escuchar cosas pues que no hemos vivido en algunos casos, y si los hemos vivido muy jovencitos, que es el caso de Coca-Cola o ¿cuál era? En un barrio de obrero se cayó no sé qué, le salió el tabernero y con Pepsi-Cola se dieron la mano, una cosa así. Bueno. Es muy divertido. Bueno, ya has encontrado a Andrei Chikatilo. Toda la historia de este señor que tenemos que contarla, porque van a decir, vamos a ver, asesinos en serie, y estos señores tienen una charla como si estuvieran en el salón de casa. Fíjate cómo se enuncia Andrés Chikatilo. Qué miedo. Que es un individuo asesino en serie y caníbal soviético. Pero eso es lo que te he dicho antes. Que si era caníbal. Y os habéis rido de mí, el técnico y tú. Nació el 16 de octubre de 1936 en una pequeñita aldea. ¿Cómo? Nació el 16 de octubre, que me has dicho, Sí. de 1936 en una pequeña aldea. ¿No? Pequeñita. Justo. Eso es. ¿Y cómo era la familia? ¿Sabemos algo? Sabemos todo. Pues venga, cuéntamelo ya. Los padres, Román Chikatilo y Ana. Bueno, Ana, yo el apellido ya no te lo digo, porque como son casi todo consonantes, excepto 2 palabras, porque es en ruso, Claro. pues no lo sé. Ana Chikatilo y Román Chikatilo, ¿o no? No, la madre tendría otro no, apellido, o optaban con el apellido del marido. No. No, era otro nombre. Claro, es que no sabemos, porque hay países que sabes que coges, te casas, pero coges el apellido de tu esposo. En Estados Unidos pasa eso, no puedes tener tu apellido. En cuanto te casas, En Estados Unidos adoptas el apellido de la tu mujer marido. lo pierde, sí. Ujú. A mí eso, no sé, me parece... A mí no me gusta nada. Yo creo que no. No. Bueno, Yo creo eso, que no debiera... hacerlo.
Es el único país que pasa eso, ¿no? Sí, bueno, yo creo que algunos también, otros. ¿Cuál es? Yo no recuerdo. ¿No recuerdas? Bueno, ahí van. Pues nada, cuéntanos el asesino André Chikatilo, que ya me tiene de los nervios André Chikatilo, que nació en el 1936, van a decir nuestros oyentes, pero bueno, ¿qué es esto? En el 36. Es que hoy está muy solicitado, con el teléfono. Es que yo creo que está pasando muy buenas noches en el tuvo Escorial. una infancia violencia y sufrió abusos. Más tarde abusó y asesinó a jóvenes y niños. Bueno, ahí madre es donde mía. empieza La historia de este hombre, ¿no? La historia le llamaban, o sea, se le conocía como el asesino del payaso. Tenemos toda la documentación. Pues empieza a contarme ya, señor investigador, empieza a contarme ya todo esto. Nació en una pequeñita aldea, porque eso es lo que se me ha quedado aquí ya yo, ¿no? El padre se llamaba Román y la madre, que era la que no teníamos la documentación de la madre. Arrestado y condenado a muerte, siendo ejecutado en el 1994. ¿Pero qué delitos cometió Andrei Chikatilo? Eso. Bueno, fue conocido como el carnicero Rostov, el destripador rojo y el destripador de Rostov, y cometió asalto sexual, asesinato y mutilación de al menos 52 mujeres y niños. Pero vamos a ver, o sea, hacía todo eso. Sí, del 78 los al 90, mataba, los mutilaba. En la Rusia ¿Y soviética. los violaba? ¿Abusaba de ellos o no? ¿Perdón? Si abusaba de ellos, de las mujeres. No les mataba. Solo era matar y descuartizar. Matar principalmente. Violaciones no se sabe. Tanto. ¿Y luego qué hacía con los cuerpos? Dejarlos donde los mataba. ¿Qué quieres, que los conservase en la nevera? No, porque yo, lo de caníbal me suena a me como luego el cuerpo. ¿No? ¿No te parece eso? Bueno, un poco el hombre caníbal. Sí, pero... Una cosa es ser descuartizador y otra cosa, no sé, corrígeme porque no tengo ni idea. ¿No? ¿Qué significa caníbal? Caníbal, que te come la carne. Ah, pues entonces estoy teniendo razón. Pero no sé... Entonces, ¿por qué le decían caníbal? Porque destrozaba... Porque la información que nos dieron, digo que nos dieron cuando hacíamos estos espacios en otra cadena, incluso, si mal no recuerdo, estando yo creo que en la antigua Checoslovaquia estaba entonces, solicité la autorización de alguna información de esto, y la verdad es que me lo dio y decían que era caníbal. Pero fíjate, era un hombre trampero. ¿Qué quiere decir trampero? Trampero porque ponía las trampas para que la gente cayese allí. Trampas de todo tipo. Como era muy lujurioso también, este hombre también era necrófilo con los muertos. Madre. Eso sí es cierto. O sea que era de todo. Vamos, este tenía 3 en 1, no, 10 en 1. Fíjate que está considerado el peor asesino en serie de la Unión Soviética. De la Unión Soviética, no de Rusia, sino de todo. De la antigua Unión Soviética. Por eso se le conocía... Fíjate. ¿Por qué se le conocía? ¿Cómo seducía a los niños? ¿Cómo? Con chicles americanos. Hello. En Rusia. Madre mía. Con chicles americanos. A las prostitutas les pedía el precio por sus servicios, y si ellas decían que 100, él decía, yo te voy a dar 300, con lo cual se las llevaba, pero luego, plaf, se las cargaba. O sea que... y además es que a las prostitutas y a los niños, porque es a los que más... se las mutilaba a todas y a todos. Qué horror, qué horror era un tipo... Bueno, tremendo. El Andrei Chikatilo era, vamos...
Este sí que es uno de los grandes asesinos de la historia, por lo que en me la estás... Rusia soviética, la Ucrania soviética y el Uzbekistán soviético. Ahí fue su zona, su campo de acción. Él mismo confesó un total de 56 asesinatos y fue juzgado por 53 asesinatos en 1992. Madre mía. Y entonces este señor, ¿y cómo era el modus operandi? ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo era el modus operandi? ¿Cómo lo hacía? Ahora o sea, como cazaba con las trampas, me has dicho que ponía... Claro. ¿Pero qué trampas le ponía? Pues claro, imagínate. Bueno, me han dicho, las trampas de los chicles, ¿no? Pero eso no... Eso es como comprar a la gente, ¿no? Ese era el cebo para escoger a los niños. Ah, bueno. El chicle. El chicle. A las prostitutas le pagaba más, ofrecerle que me has contado y eso. le daba el dinero. Pero claro, una vez que se las cargaba, retiraba el dinero. Cuando él iba a la escuela era un individuo muy introvertido. Y además de ser miope. ¿Era miope? Jolines, pues mira, Catina va bien, ¿eh? Para ser miope, se cargó a 56 a sus víctimas, la veía muy bien, ¿no, Carlos? Porque sí, vamos... Sí. Perdonen ustedes. Bueno. Lo curioso de esto es que hay asesinos en serie que actúan por simpatía. Es decir, que ha habido otro anterior y dice, ese lo hace igual que esto. O sea, si que ese copian. lo ha hecho, yo lo hago. Que lo copian. Que copian. Copia, claro. Vale. Y entonces, me has dicho que era... ¿Qué? Que este era muy introvertido, el personaje que me estás contando, el señor este. Y aparte miope, ¿no? Tenía, además, tenía otra cosa, el orinarse en la cama hasta los 12 años. Eso es... Enuresis, creo que es, ¿no? Enuresis nocturna, si no me equivoco, se llama eso. Le pasa a muchos niños, hasta los 12 años o 10 años, ¿no? Suelen tener eso. Sí, esto es curioso, sí, efectivamente. Lo tenemos ahí. Es que casi todos los asesinos en serie tenían la enuresis nocturna hasta casi la adolescencia. Pero eso es por miedo, porque muchas veces cuando dicen que los niños hacen pis en la cama, ¿no? Es que son nerviosos, es que... ¿o no? No sé, en su pero interior. es que coincide que casi todos los asesinos en serie, casi todos, no todos, padecen de enuresis. Han sufrido de esto. Enuresis, madre mía. Claro, ellos tienen un complejo de si se entera algún compañero, fíjate. Claro. Es como una humillación, ¿no? Como si los humillasen. Se hacía... cuanto mayor era, se hacía más tímido. Se retraía. Además era de impotencia sexual. Vamos a ver, pues lo tenía todo también el pobre, ¿eh? Claro, en aquella época se hacía pis y encima luego el otro no le funcionaba, madre mía. Cuando tuvo su primera... No me extraña que esta gente no vaya, yo creo que tuvo su primera relación, a profesionales para que le digan el problema que tienen. Igual luego no se convierten en asesinos. Pues no lo sé. Digo yo. Bueno, entonces, ¿qué le pasó más? Pues fíjate, pues cuando iba creciendo... Cuando estuvo en el ejército, se dedicó a los estudios dentro del ejército. Ajá. Deseaba licenciarse en Derecho, pero suspendió el examen de acceso a la universidad. Ay. Ya esto también le frustraría. El complejo que traía de que los amigos y compañeros le habían atacado, ¿cómo es bullying? Ajá, bullying. Que parece que es de ahora, pero esto es de toda la vida. Esto es el nombre que le han puesto. Es que quizás el individuo de otras épocas anteriores éramos más duros o pasábamos olímpicamente o alguna cosa de esas. Pero suspendió para entrar en la universidad. Decepcionado de eso, puso todo su empeño en prepararse profesionalmente, obteniendo 3 títulos.
Tengo la garganta hecha polvo. Pobre. Fíjate qué títulos. Ingeniería, que en Rusia, si tú conoces a la gente, aparte de la gente de allí, verás que eso es muy habitual en Rusia. Ser ingeniero. Sí. Marxismo-leninismo, que era otra carrera, o sea, la izquierda comunista total, y lengua y literatura rusa. Debo decirte que la gente que yo conocí cuando anduve por allí, los ingenieros los traté poco, pero todo el mundo decían que eran los de allí, y los de fuera de aquellos países también decían que eran gente, tanto hombres como mujeres, muy preparados. En cuanto al marxismo-leninismo, pues no lo sé. Bueno, era lo que tenían allí. Lo demostraban constantemente. Comunistas, pues tendrían que aprender. Sí es cierto, y debo decir que cuando hablaban en ruso, y ahí no lo sabe porque yo no lo entendía el ruso, pero cuando hablaban el español, hablaban, pero casi perfecto. Casi Sí. perfecto. Dicen que son los países del norte, mientras más al norte, mucho más inteligentes a la hora, de los idiomas, me refiero, de captar pero los volvemos idiomas. también a lo que hablábamos antes. ¿Por qué hablaban tan bien un idioma? El español y el italiano lo hablaban muy bien también, ¿eh? Y el inglés. Pero bueno, yo me ciño ahora al español, que lo hablaban de verdad. Y venías aquí a España y entonces se hablaba bien, pero no es el descalabro que hay ahora en algunos centros, que ya es la repera. De hecho, el informe PISA, de estar el tercero en los españoles, creo que hemos pasado al 12º, una cosa, es un bajonazo impresionante de la lengua. Pero era todo esto importante, porque hablaban muy bien el idioma español, y lo que le pusieras. Pero puede ser, no sé, si era porque tenían que aprender. Porque ya estaban mirando, yo creo, al futuro de irse de la Unión Soviética y dirían, voy a aprender otros idiomas. Pero ¿no? te estoy hablando de chavales de 12, 14 años, ¿eh? Ya. O sea, que no es... Se preparaban mucho. Bueno, entonces este señor, ingeniero, el marxismo-leninismo, la literatura, era un tío preparado, ¿no? Claro. ¿Y luego a qué se dedicó? No sabemos a qué se dedicaba. En el año 71 se gradúa de maestro. O sea, encima se hace maestro. Sentía una creciente atracción por los menores de 12 años y se colaba en los dormitorios para verlas en ropa interior. Fíjate. O sea, que iba... que me voy a centrar yo para que se centre no por los. Por las niñas. Y se colaban en los dormitorios. Era profesor, me imagino que estarían en colegios internas, ¿no? Sí. Para poder acceder a eso. ¿Perdón? Que si estaba en un colegio con menores, te digo que tendría que ser un colegio interno, ¿no? Porque para colarse en los dormitorios de estas niñas... Creo que te he dicho antes, no sé si te lo he dicho, que cuando hablabas con gente de los países que fueron satélites de Rusia, ellos no querían hablar en ruso. Risky no, te decían, porque se habían llevado a sus hijos a adoctrinarles, a hacerles no sé qué, y entonces les tenían internos, tanto niñas como niños. Entonces este se metía allí a las habitaciones, en los dormitorios, para verlas en ropa interior. Ay, ¿y qué hacía? Solo mirar. Masturbarse. ¿Se masturbaba encima? O sea, era un depravado total. Total. A pesar de ello pudo encontrar una esposa, y aunque era incapaz de mantener una erección, sí podía eyacular. Claro. Bueno, claro, no sabíamos su sexo que hacía. ¿Cómo? Nada. He dicho yo una tontería. Más tarde, Chikatilo abusaría sexualmente de sus estudiantes. Aquí ya no sabemos si eran chicas o chicos. Chicas, lo que le costaría el trabajo en 1974, que lo expulsaron. Bueno, y eso lo tenían que haber metido en la cárcel, no haberlo expulsado. Pero vamos con la primera víctima.
Esto fue el 22 de diciembre del año 1978. O sea, 4 años después de irse del colegio, ¿no? De la docencia. De la docencia. Chikatilo cometió su primer asesinato, bueno, el primero que esté documentado. Claro que no sabemos, porque igual eran más. Abordó en una calle a una niña de 9 años de edad y la convenció para que se fuera con él a una cabaña que poseía en las afueras de la ciudad. Allí seguía con su obsesión sexual con niñas, intentó violarla, pero al no poder alcanzar la erección, no la violó. Apuñaló a la niña 3 veces en el abdomen. Madre mía. Encima era momento en el que eyaculó. En una entrevista concedida tras su arresto en el año 90, Chikatilo declaró que tras el apuñalamiento de Zakonova, la menor dijo algo con voz ronca, tras lo cual la estranguló hasta dejarla inconsciente antes de arrojarla en el río. Madre mía, pero bueno, me estás poniendo ya los pelos de punta. El cuerpo se encontraba bajo un puente cercano 2 días más tarde. ¿Pero por qué eso te iba a decir? Esa masacre con el estómago de la pobre niña. Era un depravado, era un tipo que era, bueno, ya lo dice, el mayor asesino de la Unión Soviética que ha habido. Bueno. Entonces se puso... Claro, un horror. Él llegó a ser... O sea que empezó, la primera muerte fue la niña, ¿no? La niña. Madre mía. ¿Y qué le hicieron? ¿No sabemos más nada? Carlitos, que si sabemos algo más. Que aparte, si sabemos algo más. Sí, que me estás contando que entonces cogió a la niña y la tiró luego al río después de hacerle toda esa masacre. Claro, y ahí como ya murió la criatura. Claro. La tiró ya prácticamente muerta, pero allí con el frío. Y no había nadie allí que lo hubiera visto, ni nada en aquel entonces. No hubo nadie. Nada, ¿no? No hubo nadie. Vale, ¿y cuando encontraron el cuerpo? Y además de la niña, rastros de sangre encontrados cerca de la valla de su cabaña y testimonio de vecinos que confirmaban la presencia de Chikatilo la noche del 22 de diciembre. O sea, que hubo gente que lo vio. ¿No? Pero lo vio a él. Claro. No ningún acto de violencia. No con ninguna niña ni nada, ¿no? No, ni ningún acto de violencia. El hallazgo de la mochila de la niña en la orilla opuesta del río, indicando que la niña fue arrojada al mismo en ese punto, y la declaración de un testigo a un policía de haber visto a un hombre de apariencia muy similar a Chikatilo, con el que la niña habría estado hablando en la parada de autobús, donde dicha niña fue vista por última vez con vida. Claro, o sea que la pobre niñita estaba ahí en el bus y él... que estuviesen cometiendo abusos nada. a ella. A pesar de todo, un trabajador de 25 años, llamado Alexander, quien había estado anteriormente en prisión por la violación y asesinato de un adolescente, fue arrestado por este crimen. ¿Encima le echaron la culpa a otro? Claro, porque Madre mía. no era sospechoso, ni su vida no era... Lo tenía todo muy oculto, ¿no? Sí, el Chikatilo. muy bien. Entonces no pensaban que era él. Por eso a este joven de 25 años, que había estado por violador de adolescente, lo arrestaron. Dijeron, blanco pues y en que botella, tiene que ser este. Pues no. Un registro de la casa de esta persona, de Karchenko, reveló manchas de sangre en la ropa de su esposa, cuyo grupo sanguíneo coincidía con el de la niña y la mujer de Zaschenko. O sea... que lo cogieron, lo detuvieron, lo tenían allí por el tiempo, porque estaban convencidos que había sido él. ¿Y cómo encontraron el grupo sanguíneo porque de él? Lo tenían en la mancha. ¿De sangre? Pero si este chico no lo había matado. Pero es que coincidía lo de casualidad de la vida. De la vida, ¿no? O sea, coincidía... arrestan a este pobre que no era el asesino y encuentran manchas de sangre y cosas de... Coincidía con eso, sí. Con eso. Sí. Madre, bueno. Para que veas... Encima le metían el marrón a este pobre. Que no podemos... pero fíjate, en el 81 se convierte en funcionario de abastecimiento de una fábrica.
y el trabajo, que lo obligaba a recorrer una buena parte de la región, le proporcionaba la fachada perfecta para cometer. Claro, si tenía, podía ir de un lado a otro. 3 años pasarían antes de que Chikatilo asesinara por segunda vez. Y esta vez fue el 3 de septiembre de ese año, del 81. Asaltó a su segunda víctima llamada Larisa Chakenko, prostituta de 17 años. Porque jovencita, prostituta con 17 años. Con 17 años prostituta. Eso te iba a decir yo, eso es muy pobrecita. O bueno, es que la han inducido. Era menor de edad. Esto es al margen, o es que yo cuando, bueno, también 17 años, pero a mí me parece una barbaridad. Pero tú fíjate en países que está el turismo sexual, hay individuos que a mí me dejan alucinados, que van porque hay el menores. Sexo. Menores, van a por menores, niños. con 12 y 14 años. Qué horror. Pero esos sí son unos enfermos mentales. Pero vamos a ver, señores, ustedes si hacen eso con niñitas, ya lo sé, pero bueno, yo hago un llamamiento como que me parece muy heavy. ¿Pero cómo? La gente que le pase eso directamente tiene que ir a un psiquiatra. Pero que hagan un viaje es profeso y luego además en esos sitios tienen diferentes precios. Las niñas vírgenes tienen un precio más alto que las que no... y la gente paga por eso, me parece que son unos desgraciados. Bueno, esto se suscitó cuando aquí en España, pues no sé si hace ya 15 años o 20, se suscitó el tema de las 3 niñas de Alcácer. Ah, sí, ese caso lo conozco muy bien. Pues parece ser que había algo detrás de gente con mucho poder adquisitivo. Bueno, pero eso ahí puedo estar contigo hablando porque yo he investigado mucho Alcácer. Bueno, con Paco Pérez Avellán, que sabes que era... Con Paco. ¿Sabes quién investigó mucho eso también? Con Montoro y Avilés, que estuvieron allí en la casa cuando Anglés, o sea, dentro. Sí. Ahí estoy súper documentada, como a mí me apasiona todo esto. Perfecto, larga. Y entonces, yo creo que eso... ¿Quieres agüita? ¿Traemos un poco de agua? No. No. Las noches del Escorial, Carlos, que no, que estás cogiendo frío. Bueno. Es que no hay nadie que me arrope. Sabía que me iba a decir algo de esto. Bueno. ¿Y por qué lo sabías? No lo sé, porque lo intuyo, soy muy intuitiva. Sí, ya. Bueno, a ver, entonces, ¿por qué me has sacado el caso de Alcácer? Que dices que detrás de esto había gente importante de dinero. Claro, estamos hablando de esto. Que había, ¿y por qué no? Allí, porque hay que meter gente importante de dinero, porque el detalle de eso era que solamente había una alfombra que era de mucho dinero, cuando encontraron los cuerpos. Los cuerpos, sí. Y ahí dijeron, bueno, esta alfombra, ¿de dónde la han sacado? Tiene que haber gente con poder implicada. Exacto, de poder. Pero no hay gente como económico. El Andrés Chikatilo que solito mató a 56 personas, porque Anglés no puede haber matado a estas niñas solito. Te lo dejo ahí. Bueno, es que no fueron en el aire. Sabes que fue con el hermano y 2 ya. Pero bueno, eso eran... Después de violarlas. Ya, pero eso era... fue solo. Él y el otro, el que metieron en la cárcel, Ricard. El hermano otra vez salió porque creo que había cumplido el tiempo o una cosa, algo parecido de eso. Vi así por encima, porque eso y la de Marta del Castillo me pone de muy mala uva. La Marta del Castillo a mí igual. Me pone la de Marta muy del mala Castillo uva. yo pienso que... Bueno, lo digo, no voy a decir nada. Pero... que a mí me parece una barbaridad el que una niña, un cuerpo no aparezca, y el individuo que... Y además ahí hay otra cosa. Si no aparece el cuerpo, ¿por qué dicen que hay asesino? Que una persona asesina, porque hasta que no aparezca el cuerpo no te pueden condenar. Y en cambio han condenado a la familia, han condenado al hermano, a Anglés no aparece. Quiero decir, pero ¿estás seguro? ¿Quién ha declarado? ¿Pero me estás contando Marta del Castillo o las niñas de Alcácer? Marta, en este caso, Marta. Como me han dicho. Marta. Entonces,
Ya. Es que No, lo de Marta del Castillo es una lástima, ¿eh? Y lo que ha luchado ese padre, esa madre, el abuelo. Porque por eso lo digo. Y luego aquí la que se lució es una presentadora, una locutora que un día y otro día y otro día llevando al que estaba entonces en COPE, si me parece, pero no importa el nombre, que sigue en activo, pero que se lució con Marta del Castillo y el padre lo llevó y lo volvió a llevar. A mí me pareció una barbaridad. Yeah. Pero en fin. Bueno, ojalá se solucione ese tema, cada cual es cada cual. Tiene que solucionarse Marta del Castillo. Tenemos que saber dónde está. Yo creo que ya no, porque si de verdad esa chiquilla está ahí, el hermano que está en la cárcel, la madre que también de inglés me refiero, que también tienen que saber dónde está. No. ¿Dónde está o dónde estaba el cuerpo? Porque ya vete a saber. Pero fíjate que son 15 o 20 años ya, ¿no? Lo de Marta del Castillo, sí. Bastante. No sé. Lo de las niñas de Alcácer, un poquito más. Sí, no. Pero bueno, te quiero decir yo que lo de Alcácer... Seguro que lo que hablábamos antes. Andrés Chikatilo, que nos desviamos. Sí, y que además su segunda víctima, a 3 años de la primera, con 17 años. Que hablábamos que cómo puede ser una prostituta con 17 años. Sí. Bueno, lo convenció de ir con él al bosque para tener relaciones sexuales. Eran prostitutas, iban al bosque... Claro, les pagaba, entonces la pobre dijo, pues vamos. ¿Pero qué es lo que la mató a la niña esta? Pues no deja de ser una niña. No, 17. Pues que como tenía lo que decimos a nivel coloquial, que tenía un escopetazo que falló, entonces la chiquilla, aun con 17 años, se rió de él. Ah, un hombre, ja. Pues eso fue la muerte. Porque le enfureció de tal manera que la estranguló, y curiosamente en el momento de estrangularla es cuando eyaculó sobre el cadáver. O sea que lo que le ponía era eso. Pues hay más asesinos en serie que pasó eso. Y ahí es donde empezó la indignación, la rabia, le enfureció de tal manera que después de esta barbaridad siguió mordisqueando salvajemente el cuerpo. Y ¿Encima la mordía? Y sobre todo el cuerpo, la garganta. ¿Qué? ¿La mordía? La mordía, claro. Madre mía, como un perro. Pero espérate, que no acaba ahí. Es que ya no me atrevo a decirlo. No te lo puedes decir porque este programa está en directo. Ahora mismo no hay niños en casa. A no ser que estén de vacaciones y pongan esto. Están de vacaciones, ¿eh? No te preocupes. Pero esto luego sube a las plataformas. A cualquier hora la gente lo puede ver. Bueno, entonces... No tenemos después de audiencia de horario de esta niña prostituta, no contento con eso e indignado porque se había reído de él, ya que no, como hombre no había respondido. En cambio, cuando estaba ya muerta prácticamente así, le mordisqueó, como decía, salvajemente el cuello, pero además le cortó los senos y se comió los pezones. Bueno. De ahí viene el canibalismo. El canibalismo, claro, ahí empieza. Pero vamos a por la tercera víctima, que fue... Se comió los pezones porque no los encontraron, ¿no? Claro, y porque vieron que estaban seccionados. Estaban quitados. Claro. Porque hay gente, sabes que hay asesinos que tú más que yo, que eres experto, que los tienen como trofeos, cogen cosas y las tienen... Sí. Madre del amor hermoso, pero claro, esto así, imagínate. Y no esta fue la segunda víctima. Esa fue la segunda. O sea, primero pero la niña y luego la prostituta de 17 años. Y la tercera víctima, Lua Bigyuk, fue raptada de un pueblo y acuchillada 40 veces en el bosque. O sea que según pasaba por el pueblo, la cogió cataplá. Esto fue muy salvaje. Además era un tipo que aquí yo creo que no era... Estaba desenfrenado. Pero porque no era ni cazador, ¿no? No. Mirando por el perfil de los asesinos. Era un salvaje. Porque a esta niña, era una persona joven, a esta le quitó los ojos, le mutiló los ojos, le sacó los globos del ojo.
algo que volvería a ser algo común en sus diferentes asesinatos. O sea, que también Dejar el las modus cuencas operandi que vacías del tenía ojo. les quitaba los ojos. Bueno, Por eso, porque no, para que no lo viesen, ¿no? O sea, tenía un complejo horroroso este hombre. que no lo viese el quién. La víctima. La víctima ya estaba muerta. Porque Le quitaba los ojos después de luego la muerta. vaciaba, claro, las cuencas de los ojos. Madre mía. ¿Y qué hacía con los ojos? No sabemos eso. Nada. Bueno. ¿Ves? Chikatilo asesinó a otras 3 personas ese año y entre ellas a su primera víctima masculina. Un momento. Aquí te voy a cortar un momento. O sea, llevaba ya 3 víctimas. O sea, de momento, 3 años pasó de un asesinato a otro y luego ya empezó pim pam, pim pam, Luego pim pam. ya- En un año ya no podía más. Claro, Ya le gustó el tema este y dijo, pues a matar. claro. Vaya pedazo de cerdo. Pero aquí lo que pasa es que con esta chiquilla, con esta Claro. prostituta de 17 años, lo que le incitó a matarla y a hacer semejante barbaridad es que ella, ella tenía experiencia con otros individuos. Claro, porque era prostituta y sabía Era prostituta, manejar un poco a los claro. hombres. Pero cuando ve a un individuo que cree que va a funcionar como un hombre Y no funciona. y aquello ni para arriba entonces ni para abajo, se ríe, claro. se ríe. Él se indigna de tal manera que llega a enfurecerse y es cuando la estrangula. Claro. De Y entrada ahí es la, cuando siente el placer, la estrangula. Y una vez que está estrangulada es cuando se pone. se pone y tiene ese orgasmo y Qué horror. eyacula sobre el cadáver. Sí que hay muchos así. Pero es que no contento con haberse eyaculado sobre un cadáver, lo cual me parece una barbaridad y una obscenidad, Un horror. mordisqueó Ya, como ya. un lobo feroz Todo. en la garganta. Pero eso es de la rabia, ¿no? La Claro. historia que tenía. Y ahí es donde le mental. corta los senos y Ya, todo ya, esto. ya. Sí. Esto es algo tremendo. Y su tercera víctima, como decíamos, la raptó de un pueblo al pasar por allí y la acuchilló porque sí, 40 veces. ¿Y esta era grande, mayor, chiquitina? Esta era como la joven niña? también. Era jovencita. Muy joven Qué también. lástima. Lo que pasa es que esta chiquilla no era prostituta, es que estaba en el pueblo, pasaba por allí, Y la cogió. la raptó, plaf, y se la llevó. O sea, era un salvaje. ¿Y Era qué le un hizo a salvaje. esta? ¿Lo mismo? ¿Qué le hizo No, a esta? a esta no. Ahí la mató, que duda cabe, como sabes, después de 40 cuchilladas, fíjate. Madre mía. Y ahí está. O sea que. Pero Chikatilo me asesina a otras 3 personas ese año. Fíjate que O sea, a siguió. partir del segundo asesinato es cuando se desmadra. A partir Ya lo de que la, te he de dicho, la le cogió prostituta. gusto a esto, le dijo. A partir de la prostituta es cuando se desmadra. Y asesina en ese mismo año 3. Y hay que. 3 víctimas y una masculina, ¿no? Me has dicho. Sí, sí. ¿No? Ahí entramos en la primera víctima masculina. Masculina. Pero también un niño, porque solo iba a niños y niñas y alguna prostituta. Este crío tenía 9 años. Ay, pobre. ¿Qué? Madre mía, 9 añitos. O sea que tú ¿Y fíjate. a este qué le hizo? ¿Lo mismo? El cuerpo no se encontró, pero Chikatilo afirmó ser el responsable y que le había arrancado no los ojos, los genitales. Madre. O sea, es que era... O sea, era con cada víctima le hacía una cosa diferente. Es que era un loco. esquizofrénico, es que era algo... El modus operandi era siempre el mismo, sus víctimas siempre se encontraban en los bosques, sus víctimas, porque se los llevaba a los bosques, con indicios de violencia y sadismo, y en ocasiones les faltaban miembros a las víctimas. Siempre las dejaba marcadas. Algo Dejaba una huella. Pechos o genitales. De algo más fuerte, me refiero, de quitarle algo. Claro, siempre en niñas o niños o jóvenes. Bueno, me dejaste la edad. ¿Cuáles son principalmente el número en los que pasaba estas barbaridades? Él detectaba a los niños o a la gente joven que pasaba esto que no estaban en su casa. Es decir, que se habían escapado de casa. O sea su que casa encima... habitual. Y entonces él los detectaba
Porque tú cuando ves a alguien deambular de una forma u otra, y más en poblaciones pequeñas, ya sabes algo. Más o menos sabes algo. O sea, que estudiaba la víctima que iba a coger. Claro. Madre mía. Y luego eran fáciles de convencer y agradecían su ayuda en el laberinto del sistema de transportes locales, con lo que no estaban familiarizados. De ahí nos vamos al año 82, diciembre del 82. Chikatilo se encuentra con una niña de 10 años llamada Olga en un autobús que se dirige a la casa de sus padres. En este caso se iba a su casa. Y la persuadió para dejar el autobús con él. Fue vista por última vez por un compañero de viaje, quien informó que un hombre de mediana edad había llevado a la niña firmemente de la mano. O sea, como... Aquí sí, como tirando de ella. Como tirando. Lo que pasa es que no se sabe si iba convencida o no. Claro. Oye, 10 años y una niña hoy en día ya grita, ya dice ¡eh! Claro. Digo yo. O dirá algo. Chikatilo atrajo a la niña... Bueno, pero también depende, porque hay algunos, perdona que te corte, que te dicen, vamos corriendo, que tu mamá le ha pasado algo, y se la llevan. Y la niña va tan tranquilamente de la mano. Sí, te cojo también, para ir más deprisa. También. ¿No? Las engañan de tal manera esto es como los, que las niñas no gritan. Como los niños que la policía parece ser que está avisando que llegan con una nota. Oiga, mire, que es que me he perdido y no sé ir a que es mi casa, esta. Y cuando llevan al niño a esa casa es para atracar a la persona que le lleva. Ya, hay mucho. Esto está pasando aquí en España. Ya. No sé si supongo que lo habrás oído, porque la propia policía ha avisado de este incidente. Cuidado con el niño que ves con una nota y como deambulando y que diga, ¿qué te pasa? Porque tú ves a un crío pequeño que va así... Que no sé llegar a mi casa. Que no sé llegar a mi casa, dices, que es esta dirección, y tú caes, lo llevas, y cuando llegas allí te atracan y te hacen de todo. Bueno, pues nuestros oyentes, cuidado, porque si esto es lo que está pasando aquí, esto hay es que tener cuidado. Es que yo creo que yo no llevaría a ningún niño a ninguna casa. Yo creo que a mí me viene un niño con un papel y me dice, eso es. Y lo primero que digo, espera un momento, llamo a la policía, hay un niño aquí que se ha perdido. Claro. O que no sabe encontrar su casa. Claro. Hay que tener mucho cuidado. Eso es lo más coherente. Claro. Pero eso es como cuando en la otra época de asesinos en serie, en la otra época estoy hablando de 15 años sí, o más, avisábamos de las coletas de caballo en las mujeres. Hello, cuéntame eso. ¿Por qué? Sí, todos los espacios que hacíamos se daban unos consejos, y lo de los códigos penales que correspondía tanto el civil como el penal, como todo. Bien. Entre ellos eso que comentaba de la coleta en la goma, que es coleta en la mujer. ¿Por qué? Todo el mundo dice ¿por qué? Porque si tú tienes todo el pelo recogido, es una soga maravillosa para que un individuo te coja por la coleta aquí y tire. Si tú lo tienes de melena, te coge, pero te escapas, porque no tiene todo el pelo sujeto. O sea, que es más fácil coger a una presa. Hombre, claro, si haz la prueba tú. Yo no me hago ninguna prueba. Aparte, yo ya a mi edad, ¿quién me va a coger, Carlos? ¿Quién me va a coger a mí mi edad ya? Bueno, tú fíjate de la Virgen y no corras. A ver, ¿quién me va a coger? Pero eso lo decíamos, igual que comentábamos, que fuesen que no fuesen por las aceras. En este caso ni hombres ni mujeres menos, porque supuestamente es más frágil la mujer, y de coger, si lleva colate, maravilloso, porque tiras, si es que llevas todo en eso ya. Entonces, que no vaya nadie, eso sí que lo ¿por decíamos. ¿Por las aceras? Por las aceras por la noche. Entonces, ¿por dónde aquí? ¿Por el medio de la carretera? Por medio de la calzada. Vale, y si te atropella un coche, hombre, no sé si qué es peor el remedio que la enfermedad. Si viene un coche, te apartas y están aparcados normalmente en esas calles, están aparcados o a la derecha o a la izquierda. Mira, muy interesante. Pues vete a la zona en donde no están aparcados y vas por esa acera hasta que pasa el coche, y procura ir nuevamente por el centro de la calle. ¿Por qué? Porque tú
al ir por una acera y encima, si hay coches en ese lado... Ya, te pueden acorralar ahí, pim pam, chum pum. Perfectamente. Claro. En cambio, por el centro de la calzada... tienes otra perspectiva de visual y puedes correr por tienes otro tema, claro. Entonces, bueno, pues todo eso y muchos más consejos dábamos en ese espacio. Pues ya tienes que darlos aquí también. Que cuando quieras, claro. Claro, vamos a retomar esas cosas. Porque todo eso lo decíamos... y bueno, hubo personas que llamaron agradeciéndolo porque efectivamente había eso. Aparte de que, repito, llevábamos en aquel momento, ahora estamos aquí más o menos empezando, y si se continúa, claro, con los jueces, con los psicólogos, con los abogados, en fin, yo honestamente lo que más credibilidad me da, y lo digo en micrófono abierto, es la policía, los psicólogos, y en cuanto a los juzgados y todo eso, bueno, lo dejo ahí en interrogante. Eso es otro cantar. Eso es otro cantar. Bueno, entonces, ¿qué hizo? Después de esto, espérate, que pues, me habías contado antes que yo ahora nos vamos al 82, decíamos, eso es. Con una niña de 10 años. La del autobús, que era lo que me estabas contando. A casa de sus padres y la persuadió para dejar el autobús. Y un señor dijo, fue vista por última vez con un compañero de viaje, quien informó que un hombre de mediana edad había llevado a la niña firmemente de la mano. Chikatilo atrajo a la niña a un matizal en las afueras de la población Novosti. La apuñaló en más de 50 veces. Madre mía. Alrededor de la cabeza. Un ensañamiento puro. Le arrancó el pecho y le estirpó el intestino inferior y el útero. O sea, cada vez iba haciendo más cosas. Que era un salvaje. De carnivalismo, de sacar todo este rollo. Que era un salvaje. Madre. En el año 1984 el número de víctimas fue ascendiendo, llegando a 15, solo en ese año. Chikatilo los elegía entre la multitud en estaciones ferroviarias y en paradas de autobuses y con algún pretexto los convencía para que los siguieran a alguna zona boscosa. Pero tú fíjate... Tenía un poder de convencimiento, ¿no? Para llevarse a toda esta gente. Ya no voy a decir que es difícil convencer creo yo, vaya, no me lo he planteado nunca, convencer a un joven o a un niño, vente conmigo, y más difícil todavía cuando te lleva a un sitio en donde boscoso, oscuro, bosque, algo, claro. Es oscuro. Aunque sea en pleno día, es bastante oscuro un bosque. Pero yo pienso que bueno, cuando si los niños no son tan diría por aquí, y luego ya el niño no, y no hay ni el tato, no hay ni Dios, y ahí ya el tío diría, bueno, pues vamos a hacerlo. A ver dónde vamos por aquí. Porque si el crío está en una estación... yo creo que se daría. Si el crío está en una estación, o la cría, es evidente que conoce aquella zona, si está solo. Ya, pero tendría que tener un poder de convencimiento para... O llevar pasteles, chicles o caramelos o alguna cosa de esa. Por eso es eso de que te dicen siempre, no cojas ningún chicle de ningún extraño, no cojas ningún caramelo. Se ha dicho. Antes era por eso, pero ahora es, no cojas chicles, ten cuidado con la Coca-Cola, ten cuidado con el agua, pues tanta droga que hay aparte. Aparte de eso, ahora es la droga. Claro, o sea, ya hemos pasado ya de no cojas confianza con nadie, pero ahora la droga es muy importante. A las adolescentes, 16, 18, 20 años, ya hace años que se les va diciendo, cuidado en las discotecas, cuidado en este sitio, en este otro, que es que además hay unas píldoras, por lo visto, que en la bebida lo echan sin que te enteres. Porque tú estás andando con la copa y pasa uno, te hace clean y te tira la pastillita. Y que no se enteran. Tú estás hablando y tú no estás aquí con el vaso así normalmente. Ya. Sí, siempre lo mueves. Lo dejas allí, o en la mesa, o en la barra, y entonces echan o los polvos o la pastillita. Ya. Bueno, yo eso sé lo que les haría, Yo eso sé lo que les haría. Bueno, entonces... Este hombre ya, imagínate, en el 1984 ya se había cargado a 15, según me cuentas. Pero fíjate, en el 84, como decíamos,
Los elegía después de que ya llevaba 15. 15 años. No, 15 personas, perdón. Chikatilo los elegía entre la multitud en estaciones. Eso sí que me ha contado del ferrocarril y tal. Donde él detectaba más todavía el niño o el adolescente que iba sola, que le podía... primero que iba solo, y segundo detectaba si es que iba huyendo de su casa. Claro. Que eso también los convencía. Lo extraño lo del bosque. Una vez en el bosque les infligía las dichosas puñaladas, que no bajaba de 30 a cada... O sea, que eso lo hacía ensañadísimamente. Casi todas las víctimas sufrían la mutilación de los ojos, que es lo que comentábamos, dejaba los ojos, los cuencas vacías. Y a lo mejor es que creía, es que hay tantas dudas que puedes ver, ¿no? Que puedes pensar de esto. Pero es que para que no me miren nunca más, ya de muerta, ¿no? Sí, no sé. Porque, no sé, es miles de salvajada. Cosas. Pero fíjate, a las adolescentes, a las chicas. O chicas jóvenes, a esta además les seccionaba los pechos o los pezones. O sea, es que era muy cruel. Bueno, pero este hombre entonces no lo detienen nunca. Sí. ¿O cuándo lo detienen? Por el semen hallado en los cuerpos de sus víctimas, se supo que su sangre era del grupo AB, y el 14 de septiembre del 84 detuvieron a Chikatilo en el mercado de Rostov. Bueno, esto qué maravilla. Pues en líneas generales encajaba con la descripción del asesino, pero no pudieron demostrar nada. Tras hacerles un análisis de sangre, esta resultó ser del grupo A. Ah. O sea que todas las víctimas aparecían con sangre del grupo AB, ¿no? De este señor, cuando les hacía daño AB, y todo. Sino A. No digo anteriormente, y lo sueltan sí. Porque no, porque es del grupo A. Pero tú fíjate, que la policía, que no es tonta, sí. Aún así todo, tenían en sus archivos unos más de 25.000 sospechosos. ¿Perdona? Cuando apareció el cadáver número 30, los periódicos empezaron a dar noticias de posible asesino en serie, quienes todos creían un retrasado mental, a pesar de que la policía no estaba de acuerdo. Esto, puesto que la amplia dispersión territorial del asesino indicaba que éste disponía de un vehículo, factor que en Rusia era escaso. Efectivamente, en Rusia era... no habían tantos coches. Entonces, claro. Estoy escuchando esto. Posteriormente, Chikatilo fue acusado de haber robado un rollo de linóleo de su oficina. Linóleo con los que envolvía. 7 meses después, con este caso aún pendiente, fue arrestado por comportamiento impropio en la estación de autobuses de Rostov y fue sentenciado a 15 días en prisión. La policía creía que él era el asesino, así que compararon la sangre de Chikatilo con el semen encontrado en los cuerpos de las víctimas e inexplicablemente no era el mismo tipo de sangre. Fue sentenciado a 1 año en cárcel por el robo del linóleo, pero el juez simpatizó con él y lo liberó antes. Y ahí pasamos al 17 de octubre que volvió a matar. ¿Otra vez? ¿Queda mucho? Sí. No, sí, nos quedan nada, 4 minutos. Que volvió a matar. Esto fue el 17 de octubre. O sea, lo meten, piensan que él es y luego lo vuelven a sacar. El 6 de noviembre, claro, lo vuelve a salir. El 6 de noviembre tiene también uno de estos detectives, el sargento Igor, vio surgir del bosque un hombre con traje y corbata mientras observaba cómo se lavaba las manos en la fuente. Advirtió que tenía un dedo vendado y una mejilla manchada. O sea, ahí los pillaron saliendo del bosque. Ahí, sí, señora. Muy bien. Y encima un policía lo vio. El homicida tenía que haber pasado por la estación y el culpable no podía ser otro que el sospechoso del informe de Rybakov. Lo arrestaron el 20 de noviembre sospechoso de haber asesinado a 36 víctimas, todos ellos mujeres y niños. 36 que luego fueron 56. Claro, porque fueron descubriendo su esperma, aunque no su sangre, sí era AB. El fiscal general de la provincia de Rostov emitía una orden de detención contra Chikatilo efectiva a partir del 20 de noviembre de 1990. Ese mismo día fue retenido por la KGB, mientras con paso lento y senil, decía: ¿cómo pueden hacer esto a una persona de mi edad?
O sea, encima era un creído que decía, ¿cómo me detienen a mí? En los Amiga. interrogatorios afirmó que simplemente era un ciudadano normal, que no había cometido ningún tipo de delito y que era objeto de una persecución absurda por parte de la policía. Sin embargo, Chikatilo llegó a los detectives de la policía de Rostov al lugar donde yacían 3 cadáveres que aún no se habían descubierto. Tanto la detención como la búsqueda de los restantes cadáveres fueron filmadas. Eso está todo grabado. Y el 27 de noviembre prometió que estaba dispuesto a aportar pruebas. Y ahí llegamos, quien acabó confesando 52 asesinatos. Madre mía, muchísimo. Bueno, ¿y qué le pasó a este hombre? Pues que le declaran, le sentencian a muerte. ¿Y cómo lo mataron? ¿Te acuerdas o no? Claro. ¿Lo ejecutaron? Sí. Juicio de 53 asesinatos y por último le meten en una jaula de hierro. Conclusión, duraría hasta octubre de ese mismo año, del año 92. Con la cabeza rasurada presenció el juicio desde un cubículo de metal para mantenerlo a salvo de la multitud enfurecida. Toda la gente, no me, el primer me día imagino, todo el mundo. Fotógrafos esgrimiendo una revista porno. Fíjate hasta qué punto llegó este individuo. Pero más tarde, abatido, se quitó la ropa y meneó su pene gritando: fíjense qué inutilidad. ¿Qué piensa que iba a hacer ahora? Bueno, pues aquí está el febrero y fue el 14 de febrero de 1994, la sentencia fue pena de muerte. En 14 de febrero del 94 dio un tiro en la cabeza, tal como era procedimiento aún en Rusia postsoviética. Pues muy bien, que le metieran un tiro en la cabeza a que se cargó a 56 personas que supuestamente ese supuesto, en fin. Igual eran más. Bueno, Carlos, pues muchas gracias. Andrei Chikatilo, sí, o sea, hello, el mayor asesino de la Unión Soviética. Me parece muy interesante. Nos ha pillado el toro al final, que teníamos que haber contado más, pero se nos va el tiempo, nos enrollamos aquí muchísimo. Pero bueno, esa es la historia, la madre del cordero. Espero que les haya gustado la historia de Andrei Chikatilo. Me ha gustado, una historia muy triste y, vamos, un ser horroroso, ¿no? Pues hombre, muy horroroso, un asesino, caníbal, de todo. Pues nada, nos vamos un elemento de mucho cuidado. Nos despedimos, Carlos, mil gracias. Nada, por Dios. Por todo tu testimonio, todas tus aportaciones, todas tus investigaciones. Que va. Y hombre, tiene la riqueza, falta la riqueza de expertos. ¿De expertos? De psicólogos, psiquiatras que nos cuenten, porque claro, pero eso ya es llamarse, pedir autorización en algunas naciones, en algunos países, autorización evidentemente a las autoridades para mantener una entrevista con el susodicho individuo. Claro, eso hubiera sido maravilloso, pero bueno, como este está muerto, nada, que nos vamos con el muerto, que muy bien que la hayan matado. Pues nada, aquí termina a mi manera. Volvemos mañana, gracias.